¿Qué tal? Buenos días. Bueno, licenciado, la verdad que la audiencia nos manda mensaje un tanto preocupados y un tanto con incertidumbres de qué es lo que va a pasar con la economía argentina después de las elecciones del domingo. Ayer había, si se quiere, alguna especie de celebración por el alza de los bonos argentinos en la bolsa de Wall Street. Hoy hay apertura de los mercados. ¿Qué expectativas hay, Gustavo? Eh, lo que creo es que no va a haber grandes cosas. Digamos, en lo que pueda pasar hoy financieramente hay que tomarlo con calma. Lo que pasó en Wall Street es simplemente una apuesta de acá a 2 o 4 años. Digamos, las acciones de las empresas son en realidad un certificado de que uno es parcialmente dueño de una empresa. Por lo tanto, si a la empresa le va bien, a uno le va a ir bien, si es que la empresa reparte dividendos, o en todo caso, hay gente que quiere comprar acciones de la empresa, así que uno aprovecha para venderla. Eso fue lo que pasó el lunes. Claro. Digamos, una apuesta a que la economía va a mejorar, y como toda apuesta puede salir bien o puede salir mal. Claro. En lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes es tratar de que simplemente no haya demasiada inestabilidad, cosa que al actual gobierno le conviene que sea así también, de modo que cualquier suba, baja que pueda haber en estos días con respecto al precio del dólar hay que tomarlo con calma. El gobierno nacional ha hecho un pequeño cambio en la fórmula de liquidación de los dólares de exportación, de modo que el Banco Central tenga un poco más de dólares con los que responder en caso de una escapada en el mercado paralelo. Así que, digamos, hay que tomarlo con calma, no hay que desesperarse por lo que pueda pasar en este par de días. Lo que importa es el mediano o largo plazo. Claro. Gustavo, por ejemplo, hay en el ámbito financiero, ¿no?, uno de los medios que suele estar vinculados a los movimientos económicos, como último momento toma que el gobierno volvió a subir o volvería a subir el dólar oficial y aceleraría el crawling peg, ¿no?, esta suerte de micro devaluaciones. ¿Es una reacción necesaria, pensada quizás con el gobierno de transición que se va a venir, o es una decisión que estaba planificada desde la previa? Estaba planificada. Bien. Lo que pasa es que yo creo que por motivos electorales el gobierno lo tuvo quieto al dólar oficial, pero con la inflación de estos meses estuvo generando nuevamente atraso cambiario. Al día de hoy, si uno tuviera que ponerlo al precio del dólar para que tenga el mismo valor real que tenía en diciembre de 2019, habría que subirlo un 40%. Y eso es complicado económica y políticamente, de modo que estaba previsto que pasadas las elecciones o un poquito antes de las elecciones, ir reduciéndolo al atraso cambiario de a poquito, que esa es la micro devaluación. Yo creo que al gobierno actual, por ejemplo, no le conviene por imagen irse con un reventón del dólar, Claro. Pero cuanto más quieto lo tenga, mayor el peligro de que tengas un salto obligado de la cotización. Por eso podrían mantener o incluso acelerar estas micro devaluaciones diarias como para sacarse ellos mismos presión de encima. De cualquier forma, el próximo gobierno sí o sí va a tener que pensar qué hace y seguramente va a haber una devaluación mayor. Claro. Ahora, a ver, que la reunión de hoy entre Alberto Fernández y Javier Milei, uno entiende, es para tratar de llevar tranquilidad de que la transición va a ser ordenada. Después de lo que se dijeron el domingo, ¿no?, donde Sergio Massa dijo, bueno, a partir de mañana Javier Milei es el responsable de lo que pase con la economía, y Milei le contestó diciendo, no, ustedes son gobierno hasta el 10, háganse cargo de lo que queda. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un presidente saliente, prácticamente ya sin poder, y un ministro de Economía con restricciones económicas importantes, sobre todo en el que es el mercado cambiario, ¿no?, por la escasez de dólares, y un presidente electo que dice que va a dolarizar la economía, o al menos que, según su criterio, el dólar tendría que ser también una moneda de circulación legal. ¿No puede esto generar expectativas hacia la dolarización y que se genere un salto devaluatorio? Ya, el salto devaluatorio va a ocurrir igual. Eso se decida lo que se decida en cuanto a política fiscal y política monetaria.
Lo que pasa es que ahí está en parte el problema de las expectativas. Massa yo creo que trató de cargarle todo el fardo a Milei, y Milei, por supuesto, de cargarle todo el fardo a Massa. Claro. Yo creo que hay alguna responsabilidad compartida. De momento, la principal responsabilidad es del actual gobierno, claro, sin ninguna duda, pero también es cierto que las personas tomamos decisiones con base en las expectativas. Uno cree o espera que algo ocurra y se va preparando. Por eso uno anticipa lo que cree posible de prever. En ese sentido es la responsabilidad de Milei, claro, en cuanto a mostrar señales claras de qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y en ese sentido yo creo que también jugaría la evaluación que cada uno haga de la factibilidad de esto. Por ejemplo, con la dolarización. Si realmente fuera posible la dolarización, por supuesto que más gente buscaría tener dólares. claro, Pero yo creo que simplemente es imposible, punto, es así de fácil. claro. Es legalmente casi imposible y políticamente imposible. No le van a dar los votos en el Congreso de la Nación para hacer del dólar una moneda de curso legal en reemplazo del peso. Claro. Declarar la inexistencia del peso y cerrarlo al Banco Central es algo que simplemente no lo va a conseguir. Y aún si lo consiguiera, lo más probable es que en los tribunales terminen revirtiendo la medida, Claro. porque aparentemente los jueces creen que sería inconstitucional. A mí me parece que es discutible, pero lo que a mí me parezca no es relevante. Lo que importa es qué le parece a los jueces. Claro. De modo que yo creo que actuar con base en que se viene una dolarización simplemente no tiene sentido porque no va a ocurrir. Bien. Uno tiene que buscar las previsiones por otro lado, no claro, por ahí. Claro. Gustavo, me parece importante que hablemos el tema de las LELIQs, porque, a ver, gran parte de lo que mencionó Milei de lo que puede llegar a hacer está, primero, resolver el tema de las LELIQs para después salir del cepo cambiario. Eso es lo que dijo en la jornada de ayer. Sí. A ver, hay 20 billones en cuestiones de LELIQ y pases, ¿no? Entre el central y los bancos privados, que son síntoma de que no hay acceso al crédito o no están los privados pidiendo, sobre todo las empresas, ¿no? Crédito a los bancos. ¿Qué es lo que te dice Milei cuando, le digo a la gente, ¿no? Cuando dice tenemos que resolver el problema de las LELIQs? Mira, con el tenemos que resolver el problema de la LELIQ no está diciendo nada. Bien. Es un problema, por supuesto, y hay que resolverlo, pero no me da ninguna indicación del cómo. Digo, ¿cuál es el planteo? Las LELIQ en realidad no son un síntoma de que las empresas no están pidiendo crédito, sino un mecanismo para que no pidan crédito. El sistema monetario en todo el mundo prácticamente funciona de la siguiente manera. Los bancos prestan a partir de los depósitos que hacen la gente. Sí. Es el sistema fraccionario de reserva. Uno hace un depósito, el banco está obligado a guardar una fracción del valor del depósito, al resto lo puede prestar. Ese préstamo se le llama generación secundaria de dinero, creación secundaria de dinero. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés entre 12 y 14 billones de pesos en plazo fijo? Claro. Si eso pudiera represtarse. Y lo que va a ocurrir es que eso va a ir normalmente a buscar comprar dólares. Entonces lo que hizo el Banco Central fue decirle a los bancos que le presten a él, no que le presten a la gente. Ahora, ¿a cambio de qué? De las LELIQ. Las LELIQ, o letras de liquidez, es el nombre del préstamo que el banco privado le hace al Banco Central. Para prestarle al Banco Central, el Banco Central te tiene que ofrecer una tasa de interés mayor de la que le podría sacar al sector privado. Por eso es que las tasas que paga el Banco Central por las LELIQ se convierten en tasas que el banco privado le paga al que deposita en plazo fijo, pero también se convierten en las tasas altas que le cobran a quien le pide prestado. El punto es que ahí está generando, con tasas de interés de más del 100% al año, que la deuda del Banco Central con los bancos se duplica cada año, o más que se duplica cada año. Claro. Si lo pagaras a eso, se te va a duplicar la cantidad de dinero. Dado el sistema, el porcentaje de encaje que se pide a los depósitos, dada la proporción de depósitos, mi estimación hace un mes, no sé si será cierta ahora, es que si el Banco Central
pagara todas las LELIQ para que los bancos le presten a su vez al público, la cantidad de dinero te va a aumentar un 90%. Y eso se va a ir a dólares y a precios. Es decir, vas a tener una terrible explosión en el precio del dólar y una terrible explosión en la inflación. Claro. Eso es lo que se quiere decir con solucionar el problema de las LELIQ. ¿Cómo haces para que el Banco Central vaya pagando su deuda para irla disminuyendo y al mismo tiempo eso no se transforme en un pico de inflación o en un pico de la suba en el precio del dólar? Claro. Una posibilidad es simplemente plantearle a los bancos, digo simplemente, no es simple por supuesto, una posibilidad es negociarla con los bancos. Mira, vamos a poner, en este momento las LELIQ equivalen a que el sistema de reserva de los plazos fijos es del 100%, es decir, no puedes prestar ni un peso de lo que la gente deposita. Plantearle una reducción a escala de ese encaje del 100%. Mira, el primer año el encaje 100%, el segundo año va a ser 95%, el tercer año 90%, o algún tipo de reducción de esa manera del encaje que en la práctica hoy es del 100%, de modo que los bancos no pierdan por tener inmovilizados los depósitos, pero que tampoco eso se vuelque a la compra desmesurada de dólares porque los problemas van a ser peores. Claro. A eso es de lo que se habla con resolverlo al problema. Claro. Si la economía fuera creciendo paralelamente, no es tan grave el problema, pero bueno, eso es para que lo vea un especialista en finanzas. Claro, que es lo que se espera para el año que viene es que haya mayor producción en Argentina, por lo menos lo que dicen en la previa. Gustavo, creo que es importante lo que nos aclaró, hay que prestarle atención a ese tema por las consecuencias que podría llegar a tener hacerlo de manera desordenada. Por lo que puedo interpretar de lo que usted nos cuenta, de cuál podría ser la salida, y interpretar de lo que dijo Javier Milei que quiere hacer, primero resolver eso y después levantar el cepo. A ver, la conclusión es que no va a ser sencillo y tampoco va a ser rápido. Sí, eso sí hay que tenerlo muy en claro. Suponete de todas maneras, con esto de los plazos, que algo también mencionó Milei ayer, sí. Lo más rápido posible, que de golpe se hiciera todo bien, y vas a seguir con inflación alta como mínimo un año, por toda la inercia de inflación que hay este año, y eso suponiendo que de entrada se pudiera hacer todo bien, porque todo lo va a tener que negociar en el Congreso de la Nación, y eso lleva tiempo, así que el empezar a tomar la medida correcta ya va a tener una demora, empezar a ver los resultados va a tener otra demora. Bien. Creo que dijo entre 18 y 24 meses, ¿no?, para acomodar el tema de las LELIQ. Bueno, es la estimación que él hace con respecto al impacto de la emisión de dinero y la inflación. Yo creo que es menos el plazo. Lo que pasa es que los trabajos en que se basa él hablan del efecto pleno de la emisión. El Banco Central emite, eso se va diluyendo, va transmitiéndose por el sistema económico, va haciendo subir de a poco distintos precios. Cuando todo eso demora de tener efecto, han pasado un año y medio, 2 años. Pero yo creo que el pico del efecto demora un año. Después el impacto es cada vez menor, aunque sigue estando. Claro. Como sea, no es algo que se pueda solucionar fácil. Digamos, hay maneras rápidas de bajar la inflación, sí, pero serían muy costosas, y creo que no vale la pena dada la situación que tiene Argentina. Claro. Por dar un ejemplo, que no lo va a hacer el gobierno, y espero que no a nadie se le ocurra hacerlo. Vos podrías poner en cero todos los aranceles a las importaciones, y en 2 patadas la inflación de Argentina se va a acomodar a la inflación internacional. Y vas a pasar a tener de 150 anual a 5 anual. Pero claro, vas a tener una catarata de quiebres de empresas que va a ser fenomenal. Claro. O sea, entonces, las maneras rápidas de acabar con la inflación no son útiles. Claro, el remedio es peor que la enfermedad, Gustavo. Y sí, por eso hay que tener paciencia. Lo que uno tiene que hacer sí es esperar que el gobierno explique lo que piensa hacer, para que uno crea que el sacrificio vale la pena. Claro. Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo y por el análisis. No, por favor, que anden bien. Hablamos con el licenciado Gustavo Walbert.